Empezamos esta mesa, si les parece bien. Yo voy a moderar y quiero agradecer a los organizadores, a Carlos también por invitarme a este evento como moderador. Y aunque solo soy moderador, quisiera decir unas palabras antes de darle la palabra a nuestra primera ponente, ¿no? Y es sobre Carlos y cómo lo conocí, ¿no? Entonces yo entré a la facultad en 1986 y tuve la fortuna de conocer a Carlos en el primer semestre. En ese momento, Carlos dictó una conferencia para estudiantes de primer ingreso. La tesis principal que él sostuvo en su ponencia era sobre el concepto de verdad en la historia de la filosofía. Carlos decía que si queremos saber si es verdadero o falso lo que dijo un filósofo o filósofa del pasado, es necesario entender primero qué dijo la persona. Es decir, hay que interpretar lo que dice y esa labor de interpretación no puede pasarse por alto. Es una etapa necesaria para emitir una opinión sobre el pasado. Esa idea me ha acompañado a lo largo de los años y me ha servido de guía en el propio trabajo. Lo único que yo cambiaría, si me permites, Carlos, es el orden de los principios. Para interpretar lo que dijo un filósofo o filósofa del pasado, hay que partir del supuesto de que lo que dijo es verdadero, ¿sí? Porque eso nos obliga a encontrar razones a favor de que lo que dijo la persona es correcto y aceptable, y si las encontramos, va a resultar más fácil entender a la persona y lo que dijo. Es decir, yo me refiero aquí a lo que se conoce como el principio de caridad. Pero con esa salvedad, concuerdo con la letra y el espíritu de la conferencia de Carlos en 1986, y quiero agradecer entonces su inspiración e influencia a lo largo de todos estos años. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora, pasando a cosas serias, le doy la palabra a Ángeles Araña, que nos va a hablar de la razón arrogante al estado homogéneo. Bueno, en efecto, gracias a los organizadores y a Carlos por seguir cumpliendo años. Qué bueno, Carlos, felicidades. Como vimos hoy, pues hay muchas maneras de homenajear a alguien. Hoy vimos ya varias. Una es criticarlo. Otra, bueno, como tratar de dialogar con él. Otra posibilidad es reconstruir parte de lo que esa persona ha dicho. Y otra, que es la que yo voy a hacer ahora y que más o menos la hizo Miguel Ángel, es usar las cosas que ha dicho la persona homenajeada para pensar. Y desde mi perspectiva, Carlos, si tiene algo, es esa capacidad de dar alimento para el pensamiento. Entonces yo voy a usar ese alimento para pensar y a ver, a lo mejor creo que no vas a estar de acuerdo conmigo, pero no importa, de eso se trata también. La versatilidad intelectual y la capacidad que tiene Carlos Pereda de despertar la curiosidad y la imaginación, de sacudir el pensamiento de quienes lo leen o escuchan, es una virtud que en este instituto tenemos que agradecerle y creo yo deberíamos emular. Si bien mucho de su trabajo gira en torno a problemas relacionados con la razón y el razonamiento, también es cierto que ha examinado muchas otras preguntas a lo largo de su trayectoria. Desde interrogantes o preocupaciones por el exilio y sus implicaciones, hasta aquellas que giran en torno a México, la confianza o la arrogancia. Este último concepto es el que quiero recuperar hoy para repensar algunas cuestiones relacionadas con nuestra actualidad, con México y el mundo. En el trasfondo de mis planteamientos estarán presentes los de nuestro querido colega homenajeado y también, y como se verá, me acompañaré de la palabra de Luis Villoro. Hoy entonces nos pienso, a quienes aquí en México habitamos, tomando prestadas y haciendo mías, y por tanto transgrediéndolas un poco, las voces de dos de nuestros grandes colegas y maestros. En particular me interesa mostrar el vínculo que existe entre la caracterización del estado homogéneo que hace Villoro y la idea de una razón arrogante que Pereda ha formulado en distintos textos. En su libro Del estado homogéneo al estado plural, Villoro argumentaba que la aspiración a fundar una nación unificada sobre la que opere el nuevo Estado mexicano iba asociada a la contrariedad de desconocer a las comunidades históricas existentes
desde antes de su fundación y de desaparecer las diversas formas de vida asociadas a ellas, en particular aquellas que están surcadas por el ideal de la comunidad. Este tropiezo es ocasionado por la perplejidad que la diversidad a veces ocasiona. Éramos dispares. ¿Cómo podían hablarse tantas tan distintas? ¿Podían escucharse, comprenderse, hablando de la interpretación? ¿Podíamos vivir juntas siendo tan heterogéneas? Dado que las respuestas a estas preguntas no eran ni son aún claras, y puesto que las interrogantes mismas rebasan los tiempos de la política, la creación de una única nación resultaba ineludible. Alcanzar el anhelo unificador requiere una uniformidad, una incorporación a una totalidad supuestamente omniabarcante. El Estado se presenta como la entidad neutral que hace posible esa integración y que favorece la convivencia pacífica. Es la encarnación de la imparcialidad y la ecuanimidad. El Estado, como entidad abstracta, se monta sobre una lógica en la que se supone que la convivencia armónica se consigue cuando se estruja la semejanza, cuando se alcanza la unidad, que se entiende en general como unanimidad. Esta coexistencia lleva consigo un desvanecimiento tenue y lento, pero definitivo e inclemente de las diferencias. Acarrea una homogenización. Villoro considera en este sentido que el Estado tiene una serie de instrumentos para asegurarse de esto último. Entre ellos encontramos, y lo cito, el mercado económico uniforme, el orden jurídico único, la administración central, el lenguaje común, la educación nacional, todo ello sublimado en la adhesión a símbolos distintivos, íconos y banderas, ceremonias patrias, héroes y gestas pasadas. Acaba la cita. Villoro añade que cualquier proyecto de nación que parta de una abstracción o de una imposición difícilmente será exitoso e involucra pérdidas de muchos tipos, epistémicas, sociales, de justicia, etc. Un modelo de esta naturaleza pretende que el mundo se le ajuste, sin percatarse de que el mundo es resistente y tiene sus modos de ser. El Estado y la nación son cosas diferentes. El primero es, y cito a Villoro, el poder político y administrativo unificado, soberano, sobre un territorio limitado, que se reserva el monopolio de la violencia legítima. La segunda, la nación, es una comunidad de cultura, una conciencia de pertenencia, un proyecto común o la relación con un territorio. Si pensamos que esto es así, entonces cuando se unen, uno se impone sobre la o las otras, el Estado a las naciones. Y al hacerlo, desaparecen sus lenguas, su cultura, su educación y sus modos de vida. Las múltiples naciones que habitan y dibujan nuestro territorio quedaron subsumidas a una única. El sustantivo se singularizó y se ensambló con el Estado, y dejó de nombrar a las muchas que eran y que siguen siendo. La muchedumbre se dio su lugar a la adición convenida de individuos que quedaron despojados de su carácter personal en el espacio público para que la ley pueda medirlos de manera idéntica a cada uno y hacerles justicia por igual. La homogeneidad trae siempre consigo un marcador de pertenencia, un límite, una frontera, una esclusa. La creación del Estado-Nación mexicano, así, delinea el inicio de un contorno que, como cualquier cerco, deja siempre algunas fuera. Se produce una dentro y una fuera. El primero incluye a un nosotros que determina las normas de conducta, los criterios de pertenencia. En el otro lado quedan ellas, quienes no cumplen los requisitos para estar dentro. La nación mexicana es una con una única lengua y con el mestizo como paradigma de ciudadano, como eje aspiracional. Yasnaya Aguilar ilustra estas ideas de manera magistral cuando sostiene, y la cito, los pueblos indígenas no somos la raíz de México, somos su negación constante. Acaba la cita. Son todo lo que no cabe, lo que la ecuanimidad del Estado no logra acomodar, no puede someter. Lenguas, vestimentas, modos de vida. La neutralidad parece imposible, o es al menos de difícil acceso.
Toda narración, todo ordenamiento, toda clasificación y organización involucra un aparato conceptual que a menudo distorsiona lo que hay. Lo que parece conveniente en estas circunstancias es entonces una mediación, pero ¿puede el Estado ser esa entidad que funge como intermediaria, como intérprete y traductora? ¿Puede comprender a todas las partes que lo componen del mismo modo? Quizá el problema es pensar que se necesita la mediación, que la organización social necesita la interpretación o la traducción. Villoro daba otra respuesta a estas preguntas. Desde su perspectiva, para evitar la exclusión propia del Estado homogéneo y la injusticia que con él arriba, habría que crear un Estado plural. Esto es, una asociación múltiple en la que distintas comunidades participen en el poder. Su idea era que necesitábamos una organización social en la que las distintas personas y las distintas personalidades que compartimos territorio podamos tener una convivencia digna y respetuosa, y para ello se requiere dar autonomía plena a las comunidades que tienen formas de vida propias y que se desarrollan en territorios específicos de nuestro país. Algunas experiencias en otros países que han buscado tener un Estado plurinacional, Bolivia o Ecuador, por ejemplo, ofrecen razones para pensar que un Estado de esta naturaleza no será la solución a los problemas de opresión que vienen asociados a la complejidad de la relación que hay entre el Estado y la o las naciones. Yasnaya Aguilar, otra vez, sostiene que, y la cito, el problema es la creación de un mundo con estados. Nuestra aspiración no es crear uno, sino mantener comunidades autónomas que hacen alianzas estratégicas con otras comunidades para fines comunes. Desde mi perspectiva, si concebimos al Estado como mediador, como el que intercede para que las distintas naciones puedan unificarse y o convivir pacíficamente, el problema seguirá vigente, aun si éste reconoce su existencia y reparte o comparte el poder con o entre las naciones diversas que lo conforman. Para ver por qué digo esto, basta revisar el significado de mediar. El término tiene distintas acepciones, hablando de pensar mucho sobre el lenguaje y cómo se usa. Se puede querer decir interceder o rogar por alguien, actuar entre dos o más partes para ponerlas de acuerdo, participar o intervenir en algo, existir o estar entre dos personas o cosas. En resumen, mediar es entrometerse, estar en medio. En general, la necesidad de intervención se asocia a la necesidad de encontrar una solución en una discusión o enfrentamiento, o a la necesidad de hacer comprensible lo que alguien con dificultades para expresarse busca comunicar. Estas dos posibilidades conducen a pensar que hay al menos dos partes ante las que va a terciar el mediador, que debería ser alguien neutral, alguien que pueda sopesar y ponderar los puntos de vista de las partes, que pueda comprender ambos discursos a cabalidad. El problema es que no hay mediador neutro. No existe la mirada desde ningún lugar. Estamos todas siempre colocadas, posicionadas en lugares específicos que nos inclinan en direcciones particulares. Tenemos fobias y filias que se atraviesan en nuestra escucha. Pretender neutralidad, pretender que somos todas iguales es, como dijo Nancy Fraser, una ficción que solo favorece a los favorecidos, que ofrece ventajas a los grupos dominantes. Somos todas intérpretes que utilizamos un marco de interpretación situado que se aproxima más a uno de los lados, que se inclina en una dirección más que en otra, que utiliza sus propios catalejos para agrupar o categorizar, para atribuir propiedades a los grupos y para, con base en todo esto, juzgar o evaluar las situaciones, las personas, la realidad. Si el Estado interviene para mediar y parte del supuesto de que las partes en disputa son claramente distinguibles, partes que pueden ser identificadas de alguna manera particular, determinada y fija, entonces el Estado dará por sentado que hay siempre un ellas y un nosotros. Un ellas que no somos nosotros, aun si están dentro de nuestros límites. Estas determinaciones podrán abrir espacio para algunas inclusiones, pero ellas demandarán la transformación de quien entra al espacio de adentro. Esta forma del Estado, que prevalece hoy día no solo en México, pero también en México, se caracteriza por su arrogancia.
Esta, creo yo, es una actitud que exhibe una persona, pero que puede generalizarse y convertirse en un arreglo social. Esto es, en un modo de relacionarnos que instituye y fija las fronteras a las que recién aludí. De acuerdo con esta caracterización, podemos pensar a la arrogancia como un conjunto de actitudes y creencias sostenidas y a veces expresadas por una persona particular respecto del mundo y las otras personas, de acuerdo con las cuales es verosímil pensar que existe una única forma correcta o buena de mirar, pensar o vivir, y que esa manera es precisamente la que esa persona, la arrogante, exhibe o sostiene. Así, ella suele suponer y argumentar, si le es requerido, que imponer esa forma de vida es una manera de hacer un bien a las demás, en tanto que ello involucra traerlas al camino conducente a la felicidad, la verdad o cualquiera que se piense que es el fin último al que debamos todas, la humanidad, aspirar. Veamos esto con detenimiento. La arrogancia, dice Pereda, es un vicio propio del carácter de algunas personas que involucra la conjunción de dos actitudes: un encumbramiento o engrandecimiento de sí misma y un desprecio por las creencias, deseos, emociones o expectativas de las otras personas, o de manera más amplia, un desdén por todo aquello que se le oponga o no le interese a la persona arrogante. Este rasgo de carácter está asociado a vértigos simplificadores y complejizadores, de los que se habló hoy en la mañana, y forma parte de lo que Carlos llama el régimen de la razón arrogante. Esto es, constituye un modo de razonar que se rige por tres reglas: la del encumbramiento, la del desprecio y la de la inmunización ante lo diferente. Esta forma de la razón, nos dice, es provocada por distintas causas, pero una de ellas es detentar una posición privilegiada en un grupo o de manera más amplia en la sociedad. Además, ella introduce un régimen normativo de razonar, desear, creer, emocionarnos y actuar. Este régimen, creo yo, se generaliza y abarca nuestros modos de relacionarnos con las otras y con lo otro. Si él tiene razón y lo que yo digo tiene sentido, entonces podemos fácilmente aceptar o hacer visible el hecho, a veces ensombrecido, de que en nuestro mundo, como es hoy, la arrogancia persiste entre quienes se encuentran en los espacios de poder, entre quienes están arriba. Quienes ahí se sitúan tienden a desarrollar diversas formas de seguridad en sí mismas, de confianza inexpugnable en la verdad de sus opiniones. Esto conduce fácilmente al cultivo de un sentimiento de superioridad y a la exhibición de una soberbia despreciativa frente a todo aquello que sea diferente. Esta disparidad está a la base del trazo que distingue a las ellas y los nosotros, de las fronteras que determinan qué es una forma de vida o cuáles son los modos correctos o civilizados de vivir. La arrogancia oculta la vulnerabilidad propia, presenta a la persona como omnisapiente, como omnipotente, le hace parecer libre de todo menoscabo, incluso a veces frente a sí misma, de toda duda. Esta preeminencia se monta sobre el miedo a la otra y a ella subyace la idea de que podemos blindarnos ante la alteridad. Nos acoraza y protege contra todo agente ajeno o extraño y por ello nos impide ver que otras existen, otras personas, otros modos de vida tan buenos como o mejores que el nuestro, otras perspectivas, otras miradas. Nos dificulta ver, oír y nos vuelve un poco ignorantes. Para hacer ver cómo ocurre esto último, me concentraré brevemente en una forma particular de la arrogancia, la epistémica. Esta es una actitud altiva sostenida en la creencia crítica de que la experiencia propia e individual del mundo es generalizable a toda la realidad. Y por tanto, solo aquellas experiencias que sean compatibles en términos descriptivos y o interpretativos con la propia podrán ser significativas, y en este sentido será posible asignarles condiciones de verdad o considerarlas como inteligibles. Sobre esta base se sustentan muchos juicios de supuesta neutralidad y universalidad, y sobre todo sobre ellas se montan, y cito a Crary, las perspectivas sesgadas de las élites, que aunque fallan en hacerle justicia a la manera como las cosas realmente son, hay un sentido en que el mundo que parecen revelar es todo muy real.
acaba la cita, porque se les impone a las demás con ese carácter, el de ser lo que hay, lo que existe, lo que es. A la falta de voluntad para mirar y a la carencia de interés por escuchar a las otras les corresponden formas particulares de desprecio. En tanto que este último es siempre violento, aquellas son formas violentas de la injusticia. A la falta de voluntad para mirar se asocia la invisibilización, esto es, la imposibilidad que exhiben muchas veces aquellas personas que practican una ignorancia activa de mirar a la otra por quien es, con sus características propias y singulares, su pertenencia posicional, sus afinidades y fobias. Tiene como consecuencia el ocultamiento de esos modos de ser. Esto se debe a que, como sugerí anteriormente, son los grupos privilegiados quienes determinan criterios de corrección. Pero estos, en nuestras sociedades, establecen también criterios de existencia. Solo caben, existen y están aquí quienes son o aspiran a ser, como dichos criterios establecen que una persona es. En México podemos ejemplificar la invisibilización con la homogenización que lentamente se ha impuesto a los códigos de vestimenta. Si ocultamos los trajes que usan las personas que habitan algunos pueblos originarios, o si los exhibimos de manera palmaria a modo de disfraz, entonces se cree que se desindigenizan, se vuelven ipso facto ciudadanas de respeto. Nótese que estas formas de la violencia son actos que exhiben una imposibilidad de reciprocidad motivada, en general por una arrogancia que dificulta la escucha, la comprensión y la correspondencia moral o epistémica. La humildad a veces se concibe como una propiedad, esto es, como una cualidad que alguien tiene en virtud de su pertenencia a una clase o a un grupo social. En esta acepción se le asocia con algo indeseable, en tanto que representa una carencia, una escasez de recursos, de modales, etc. La humildad, sin embargo, tiene otra acepción. Ella alude a la capacidad que tiene una persona de reconocer sus propios límites, sus fracasos y debilidades, sus fortalezas y virtudes, de saberse vulnerable y actuar sin orgullo, esto es, sin un exceso de estimación propia. Murdoch dice que ella, y la cito, no consiste, la humildad, en una peculiar forma de la modestia, como quien tiene una voz inaudible, sino en un generoso respeto por la realidad. Acaba la cita. Este otro significado alude a una virtud. Estas generalmente se predican de individuos y en este sentido, pensarla como arma contra la opresión parece no solo insuficiente, sino incluso podría considerarse como improcedente, ingenuo o contraproducente. Sin embargo, si la pensamos como el hilo que sirve para tejer la urdimbre social, el aglutinante que nos yuxtapone, entonces quizá pueda darnos pistas de hacia dónde movernos. Combatir la opresión, evitar las relaciones de sumisión en todas sus dimensiones, incluida la que existe entre el Estado y la o las naciones, creo yo, requiere disputar una estructura social, una organización de nuestras relaciones que repetimos y reproducimos cotidianamente, que se ha institucionalizado, que se materializa cada día en nuestro modo de mirar a la otra y que es arrogante. La profesión de la humildad, en su segunda acepción, es paradigmática para el fin recién descrito. El punto no es invertir el orden en la sociedad, sino subvertirlo. Nadie tendría que ocupar ninguna riba, tendríamos simplemente que pararnos en un piso parejo y afinar la escucha, darle voz a quienes comprenden que la mejor manera de comprender es reconociendo que muchas veces no se entiende. No sé si, como Yasnaya cree, lo mejor o lo que se necesita es abandonar el Estado y hacer alianzas estratégicas con distintas comunidades para alcanzar fines comunes. No sé tampoco si, como pensaba Villoro, requerimos de un Estado plural, que nos aglutine y promueva una distribución equitativa del poder. Sé que las ideas de estos pensadores nos empujan a seguir pensando, que lo que sea que creamos pertinente necesita ser hecho y no solo pensado, y que requiere la paciencia y de un inmenso esfuerzo por comprender a las otras y a lo otro. Requiere abandonar la arrogancia. Comprender a la otra, creo, involucra percibir los confines de los mundos existentes, las fronteras de las múltiples lenguas vigentes.
Si el lenguaje sirve para hablar de cómo son las cosas en un marco de sentido, el silencio es el límite de la palabra y designa todo aquello que no puede ser dicho, todo aquello que está, pero que no es de un modo determinado. Comprender a la otra requiere reconocer que mi aprehensión del mundo tiene un límite. No puede dar sentido a la ajena. El modo en que la otra comprende y vive el mundo me es insólito, asombroso. No hay palabras mías para nombrarlo. Solo a través del silencio lo discierno. Comprender a la otra implica reconocer que muchos mundos caben en el mundo, hallar los lugares de encuentro de sus silencios y los míos. Lo común es lo inefable, no es algo que pueda estipularse ni que pueda acordarse a través del debate racional, pero eso creo, ni legislarse. Es algo que se construye en la práctica cotidiana y que se hace mundo en las relaciones sociales guiadas por la humildad, el silencio y la paciencia. Muchas gracias. Entonces, doy la palabra a Gustavo Leiva, que nos va a hablar sobre argumentación y democracia. Gustavo, por favor. Muchísimas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a Moisés y a Aurelia por esta generosa invitación y por supuesto me siento muy afortunado de poder estar aquí celebrando a Carlos Pereda, a quien lo he podido tener como maestro ya hace muchísimos años, ¿no? Como aquí Ricardo, tanto en la UAM como en la UNAM, en el posgrado en filosofía. El término logos posee originariamente múltiples acepciones, pues lo mismo aparece como palabra, aunque no como palabra aislada, sino siempre como palabra enlazada con otras palabras, esto es, como proposiciones, como conversación, como discurso o como lenguaje en general, y también como relación y fundamentación, al igual que como razón. Originalmente se designaba con este término tanto la actividad del reunir, legein, al igual que el resultado de esa actividad. Su significación se vincula también a la de contar, tanto en el sentido de enumerar objetos y eventos, como en el de narrar acontecimientos, al igual que a la de reflexionar, explicar y argumentar. Se ha dicho que fue especialmente en el griego de la época clásica que comenzó a sedimentarse la significación del verbo legein para referirse ante todo al discurso dotado de sentido, sea el discurso hablado, escrito o solamente pensado. El logos, como bien lo vieron los sofistas, puede ser utilizado como un arma tanto en el intercambio polémico de opiniones con un interlocutor, como en la contención de las emociones para, en uno y otro caso, poder convencer y así producir o bien transformar las doxai, como lo dice Gorgias, el elogio de Helena, Diels-Krantz 82b11, y provocar determinados efectos y así producir ciertos comportamientos en los oyentes. Más tarde, Aristóteles caracterizó a los seres humanos distinguiéndolos de los animales justamente por la posesión de logos, comprendido como lenguaje y a la vez como razón, Política 1253 a 10, un lenguaje y una razón que se despliegan en el espacio del diálogo, de la conversación y de la argumentación con los otros. Es justamente a Aristóteles a quien se le suele atribuir un papel central por haber sido quizá el primero en analizar el vasto ámbito de logos, sea como palabra, como diálogo o como argumentación. Ya los diccionarios definen a la argumentación como la acción de argumentar, de inferir una conclusión a partir de proposiciones que aparecen como premisas, como una secuencia o cadena de argumentos, como un proceso de razonamiento, y al argumento como un razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. Es también al mismo Aristóteles a quien podría ser remontada la distinción entre tres grandes regiones y vertientes en el análisis de logos como argumentación, a saber, la analítica, analizada en los analíticos primeros y segundos, la dialéctica y finalmente la retórica. La primera de ellas, esto es la analítica, se ocupa del tratamiento de las pruebas deductivas que se desarrollan a partir de principios o puntos de partida incontestables para, sobre esa base, establecer otras proposiciones que se siguen de ellos. Podría decirse que fue en el interior de la analítica así entendida que se desarrolló desde la antigüedad una disciplina como la lógica. La dialéctica, por su parte,
se ocupa de la discusión razonada en torno a cualquier pregunta abierta, sea esta de carácter teórico o práctico, y más específicamente en torno a preguntas que revisten un interés común, por ejemplo, aquellas relacionadas con la política, esto es, con las cuestiones referidas a cómo debe ser organizada la vida en común en el interior de una determinada comunidad. Es aquí donde puede localizarse el vasto espectro de diálogos y conversaciones que abarcan desde los diálogos cotidianos hasta las deliberaciones éticas, jurídicas, políticas e ideológicas, pasando por las negociaciones en diferentes ámbitos de la vida social, que posteriormente, ya en el siglo XX, será analizado por la llamada lógica informal. Finalmente, la retórica se ocupa de los procesos de diálogo y argumentación orientados a inducir determinadas creencias, disposiciones y estados de ánimo en el interlocutor o bien en un auditorio para producir en él determinadas reacciones y comportamientos. Aquí desempeña un papel central la oratoria, comprendida como un arte del discurso especializado en los recursos para el convencimiento, la persuasión e incluso la seducción del auditorio. Es en ese sentido que en ella pasan a ocupar un primer plano, además de logos, ciertos aspectos del diálogo y la argumentación vinculados al ethos, referidos en la retórica de Aristóteles al talante expresivo y al carácter de la gente del discurso, al pathos, esto es, a la disposición anímica, y en general a las emociones de aquellos a quienes se dirige la argumentación, al igual que al espacio y a los recursos técnicos e incluso corporales y gestuales que acompañan a la argumentación. Para Aristóteles parecía claro que las tres disciplinas anteriormente mencionadas y los tres campos de análisis de la argumentación no podían ser comprendidos como ámbitos separados estrictamente entre sí. Así, por ejemplo, una demostración lógicamente válida, como las tratadas en el campo de la analítica, difícilmente podría ser considerada como válida sin que nadie la reconociera como tal o estuviera convencido de ella. Las demostraciones tienen que ser, pues, no solamente válidas, sino también, al mismo tiempo, convincentes. En forma análoga, una argumentación convincente capaz de motivar al auditorio a actuar de una cierta manera, tal y como ello se analiza en el ámbito de la retórica, difícilmente podría convencer y motivar al auditorio sin poseer al mismo tiempo una cierta razonabilidad y fuerza argumentativas. Siguiendo la vía abierta por el análisis de George Lakoff y Mark Johnson en su famoso libro Metaphors We Live By, publicado en Chicago en 1980, se han desarrollado dentro del amplio espectro del análisis de la argumentación una serie de metáforas que ilustran algunos aspectos y formas de la misma. Se ha hablado así, por ejemplo, de la argumentación como una guerra, y en ese sentido se emplea todo un campo metafórico que remite a una visión polemológica, agonal de la argumentación, cuando se dice, por ejemplo, esgrimir un argumento, blindar un argumento o rendirse ante la fuerza de un argumento. En otras ocasiones se recurre a metáforas provenientes del campo de la ingeniería y de la arquitectura, al hablar, por ejemplo, de construir una argumentación, derribar un argumento. En otras más se emplean metáforas que vinculan a la argumentación con un camino o con un viaje, como cuando se dice, por ejemplo, que una argumentación conduce a un terreno fértil o lleva por buen camino, o bien, por el contrario, que se ha extraviado. En otras ocasiones se toman metáforas provenientes de artes y oficios, como el de la hilandería, y se habla en ese sentido, por ejemplo, del hilo de la argumentación, del tejido de la argumentación o de la trama de la argumentación, y a veces se emplean incluso caracterizaciones de corte estético cuando se habla de una argumentación impecable o bellamente expuesta. La reflexión de Carlos Pereda se ha desplegado a lo largo de diversas vías en las que, con un gran rigor analítico al que se suman la originalidad, la imaginación y no pocas veces también la ironía, el análisis de la argumentación ha sido una de sus vertientes más productivas. Es así que ya desde su libro Vértigos Argumentales, Barcelona 1994, Pereda ofreció una fenomenología y a la vez una anatomía de la argumentación, inspirado, entre otros, por los análisis de Nicholas Rescher, presentados en Dialectics en 1977. De esta manera, Pereda ofrece en ese libro una comprensión de la argumentación como un debate racional entre dos partes, una de las cuales defiende una tesis, el propones, y otra que la cuestiona o rechaza, el otro propones. Así entendida, la argumentación está sometida a diversas reglas, unas de ellas de carácter constitutivo y otras de carácter regulativo.
Es en ese sentido que Pereda habla, inspirado por la obra de Ernest Sosa, de virtudes epistémicas, que pueden ser comprendidas en forma paralela a las virtudes prácticas y que se remiten a ciertos rasgos del carácter o disposiciones de quienes participan en la argumentación, haciendo posible, en último análisis, a la argumentación misma. Entre ellas se cuentan la coherencia interna, una suerte de principio de calidad que permita dar coherencia y razonabilidad a las tesis y propuestas del interlocutor, etc. Para Pereda, el proceso de argumentación se articula en distintos ciclos entendidos como series ordenadas de argumentos conforme a ciertas reglas, y son justamente estos ciclos los que constituyen, de nuevo la metáfora, la trama misma de la argumentación. Es en ese sentido que Pereda habla, en primer lugar, de un ciclo crítico en el que se expone y discute el valor de verdad de las tesis y posiciones sostenidas por una de las partes en la argumentación. Posteriormente, un ciclo valorativo en el que se matizan y discuten los criterios de evaluación. Y finalmente, un ciclo reconstructivo en el que se abordan los resultados y problemas de los ciclos previos y se busca resolver en el interior del propio proceso de argumentación los problemas y nudos argumentales derivados de confusiones o malentendidos expresados por alguno de los interlocutores. Es en este marco que Pereda introduce lo que él denomina vértigos argumentales, entendidos como vicios o insuficiencias en los que se puede incurrir en el proceso de argumentación. Esos vértigos argumentales surgen a partir de la tendencia a privilegiar alguno de los puntos de vista o perspectivas que se introducen en todo ciclo argumental. Ellos se originan, pues, al decir de Pereda, por una fijación de la atención en un punto de vista para defender dogmáticamente una tesis o bien para atacarla, perdiendo de vista otros puntos de vista distintos. Esos vértigos argumentales se expresan, por ejemplo, según Pereda, en la insistencia en prolongar una argumentación en una única dirección, en reafirmar dogmáticamente algunos supuestos básicos, en la defensa de una tesis ya asumida, al igual que en el rechazo, consciente o inconsciente, a admitir un cuestionamiento de una tesis o de un punto de vista para así poder inmunizarlos frente a cualquier crítica posible. Este análisis de la argumentación conduce a Pereda a lo que él denomina un concepto enfático de la razón, en el que se subraya el carácter plural, gradual y antifundamentalista de esta. El rechazo a ofrecer definiciones definitivas cuyos parámetros estén establecidos de una vez y para siempre. Ello conduce, en último análisis, a una comprensión de la razón como una razón subdeterminada, sensible al cambio y al debate, y susceptible, por ello, de una fundamentación plural y vinculada así a un multifundamentalismo, como lo llama Pereda. Quizás sea aquí que puedan ser localizados ya los elementos para lo que posteriormente desarrollará Pereda bajo la forma de una crítica de la razón arrogante. De una razón arrogante que puede asumir diversas figuras. Una de ellas sería, por ejemplo, la de una ceguera frente a los diversos registros y formas que asumen la argumentación y la propia razón. En efecto, es posible hablar de argumentaciones en el ámbito de la razón teórica, tales como las que se despliegan en el ámbito de las llamadas ciencias duras, y también de otras formas de argumentación, como las que se presentan en el campo de la razón práctica, y dentro de esta, sea en el ámbito de la ética, o bien en el del derecho, o en el de la política, o bien, además de la razón teórica y la razón práctica, en el campo de la estética. Una razón arrogante es una razón ciega tanto frente a las diferencias como ante las intersecciones y puntos de contacto entre las diversas formas que pueden asumir las argumentaciones en los campos arriba mencionados, y busca, eventualmente, asignar a una figura específica de la argumentación la función de una suerte de modelo al que se deberían ajustar el resto de las otras. ¿Acaso otra de las formas que podría asumir esta razón arrogante es la de la incapacidad para comprender adecuadamente el modo en que ha surgido y se ha desplegado el proceso de argumentación de los ciudadanos en el interior del espacio público en las sociedades modernas? Esa figura de la argumentación arrogante opera limitando la participación de los ciudadanos en los procesos de argumentación y deliberación públicos a partir de exclusiones vinculadas a las adscripciones de clase, de género o de etnia, sin comprender, como ya se ha visto correctamente en el marco del pensamiento ilustrado, que las sociedades democráticas se instituyen y mantienen sobre la base de la argumentación razonada en el espacio público entre ciudadanos y ciudadanas que expresan y plantean sus necesidades, demandas, problemas e intereses
en forma razonada y sin restricciones, buscando resolver justamente a través de la argumentación los conflictos que se generan en su convivencia común. Esta figura de la razón arrogante impone pues restricciones al razonamiento público, sea impidiendo la reflexión de ciertos temas, sea limitando la participación de determinados actores, o sea orientando la deliberación y discusión públicas en una cierta dirección, impidiendo de este modo, por ejemplo, el cuestionamiento de poderes fácticos que no han sido legitimados justamente por procesos de argumentación pública. Esta figura de la razón arrogante suele asignar entonces las respuestas a las preguntas relacionadas con la organización de la vida en común a técnicos, a burócratas y especialistas de diverso tipo, excluyendo de este proceso público de deliberación y argumentación a los ciudadanos y a las ciudadanas, dando lugar a reducciones de la razón y de la política a la tecnocracia, a la burocracia y a diversas variantes del elitismo. La crítica a esta figura de la razón arrogante debe ser realizada desde una comprensión de la política y la democracia que, vinculadas constitutivamente a ambas con la acción y argumentación de los ciudadanos y las ciudadanas en el espacio público, animada por la idea rectora de que es posible acceder a una perspectiva común y recíprocamente compartida en torno a cuestiones centrales de la organización de la vida en común, como las relacionadas, por ejemplo, con una distribución justa de las cargas y beneficios de la cooperación social. Es en este sentido que algunos pensadores, como Jürgen Habermas, han subrayado el papel de la argumentación como la vía a través de la cual los participantes pueden superar los límites de sus distintas perspectivas en el marco de y gracias a la argumentación. Interpretaciones y formas de vida particulares por medio de un discurso argumentativo que se caracteriza constitutivamente por un potencial de inclusión constante y al margen de la coacción entre participantes libres e iguales. En efecto, en el proceso de argumentación, todo participante, toda participante se ve obligada por las presuposiciones descritas ya en la estructura de la propia argumentación a colocarse a sí mismo en la perspectiva de todo otro participante, buscando elaborar así una perspectiva y un punto de vista que no sean más la perspectiva y el punto de vista particulares de un participante, de una participante, sino una perspectiva y un punto de vista común, constantemente ampliados y potencialmente reconocidos por todo participante y toda participante, y desde los cuales cada uno, cada una de ellas puede examinar, por ejemplo, si los principios que rigen la convivencia en el interior de una sociedad pueden o no ser dotados de una validez universal. Es de ese modo, es decir, a través de la argumentación pública entre los ciudadanos, que se puede comprender y materializar en forma más precisa el uso público de la razón, al que Kant ya había caracterizado como una pieza fundamental y definitoria de la Aufklärung en su famoso ensayo Respuesta a la pregunta, que es la Ilustración de 1784. La única vía posible para acceder a una perspectiva que pueda aspirar a poseer una validez universal en el interior de sociedades caracterizadas por el pluralismo irreductible de las diversas visiones del mundo. Lo anterior nos remite, y con ello desearía cerrar mi reflexión, a la pregunta en torno a cómo se podrían relacionar en el interior de una comprensión de la democracia y de la política los marcos institucionales previos, entiéndase los ordenamientos jurídicos e institucionales que garantizan y hacen posible la argumentación en el espacio público, tanto con las argumentaciones públicas que tienen lugar en el interior de los espacios institucionales ya constituidos, por ejemplo en los parlamentos, como con el juego incesante de las argumentaciones que se despliegan de manera informal fuera de esos cauces institucionales. Se trata, pues, de la pregunta en torno a la relación entre las argumentaciones de los ciudadanos y ciudadanas en el espacio público, tanto dentro de las instituciones ya establecidas como al margen de ellas, con un marco institucional que en un cierto sentido es previo a esas argumentaciones y condición de posibilidad de ellas, y al mismo tiempo ese marco institucional resultado de procesos de argumentación previos, aunque no solo de procesos de argumentación en sentido estricto, sino también de luchas políticas y sociales precedentes que se actualizan una y otra vez a lo largo de la historia. En efecto, es claro que, por un lado, el desarrollo y ejercicio pleno de procesos de argumentación en el espacio público por parte de ciudadanos y ciudadanas
presupone, por ejemplo, un orden de derechos y libertades anclados institucionalmente que permitan, garanticen y protejan el desarrollo y la práctica de la argumentación en el espacio público, esto es, de una estructura jurídica institucional que es condición misma de la argumentación y que garantice de entrada la participación en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de argumentación. Al mismo tiempo, por otro lado, esos procesos de argumentación deben contribuir al mantenimiento y reforzamiento de ese mismo orden institucional que se encuentra anclado, por ejemplo, en el marco del derecho. Este orden institucional, a su vez, debe ser comprendido como resultado de procesos de argumentación previos que se han articulado con luchas políticas y sociales. De acuerdo con ello, las argumentaciones en el espacio público han de suponer en todo momento no solamente, quizá, una trama de virtudes epistémicas en el sentido en que lo ha visto ya Pereda, sino también de principios y estructuras institucionales que son, como lo he dicho, condiciones de la argumentación y solamente en el interior de las cuales pueden funcionar efectivamente las virtudes mencionadas y tener lugar la propia argumentación. Muy probablemente una de las tareas del filósofo es la de tratar de comprender y analizar con más detalle este entramado de relaciones en el entendido de que él no es solamente un observador y analista distante de los procesos de argumentación en el espacio público, sino que es también un participante activo en ellos como un ciudadano más, siempre interesado en mantener, defender, reforzar y ampliar la argumentación y con ello a la propia razón. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Y ahora le doy la palabra al doctor Vasco. ¿Será que necesito esto? Quien nos va a hablar sobre Pereda y los laberintos de la libertad. Sí. Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias a Ricardo por la introducción, por moderar la mesa. Es un honor estar con Ángeles y con Gustavo. Una vida de, no sé de qué, de carrera, de profesión, lo que sea, no se dice fácil. Gracias Aurelia, gracias Moisés por convocarnos. Y finalmente, Carlos, gracias. No sé ni por dónde empezar, darte las gracias. Hay muchas cosas que no puedo decir porque soy pudoroso. Pero, por ejemplo, gracias por dejarme estar con tus hijos mientras hablábamos de la tercera antinomia, cuando ellos tenían 2 o 4 años, más o menos, en el centro de Coyoacán. Y hay muchas lecciones que ahora no voy a mencionar, que alguna vez te las mencionaré, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es hablar sobre el libro de Carlos Pereda, Libertad, un panfleto civil. Este es un texto que escribí, terminé casi hace un año, un poquito menos de un año. No había tenido oportunidad de transmitirlo, es un poco largo, bueno, es bastante largo, así que lo tengo muy recortado y les pido disculpas porque por eso a lo mejor no se va a ver el hilo conductor y la continuidad del manuscrito. Entonces, sin más, voy a empezar a leer. Algunas obras canónicas de la filosofía occidental tienen una estructura dudosa, cuestionable, que da que pensar. Vamos a pensar en el Parménides de Platón, la fenomenología del espíritu, tal vez el Tractatus de Wittgenstein. Y estoy hablando sobre un texto de Carlos, el texto Libertad, un panfleto civil. A pesar de los anuncios para indicar el camino, una especie de advertencia previa, este texto de Pereda tiene una estructura bastante peculiar, o para decirlo mejor, detrás de la aparente estructura sencilla, dividida en 2 partes, divididas cada una a su vez en 5 capítulos, muy simétrico todo, se esconde un armazón sumamente complejo que solo se barrunta hacia el final. Algo que llama inmensamente la atención es la decisión de Pereda de omitir toda cita o referencia explícita a los cánones, las tradiciones filosóficas y de pensamiento de las que abreva. Esto le ahorra el fárrago de la doxografía autorizada o desautorizada y le permite demorarse en los rodeos en el camino hacia lo que verdaderamente importa. Los rodeos son significativos, pertenecen, si se quiere, al método filosófico perediano, si tal cosa hubiera. Es interesante imaginarse qué pasaría si el presente panfleto de Carlos Pereda
Me refiero a Libertad, un panfleto civil. Es el título que él mismo le da, ¿no? El presente panfleto de Carlos Pereda, ¿qué pasaría si se volviera elemento del canon filosófico? Considérense el experimento mental de reconstruir un contexto en el que el perediano fuese lingua franca de la conversación filosófica de una generación en una geohistoria dada. Cuidado, cuando hablamos de canon filosófico, no deberíamos referirnos a un conjunto de reglas fijas de una vez y para siempre desde algún punto del pasado filosófico, mucho menos de una serie de verdades perennes del pasado que nos aguardan también en el futuro. Pensemos más bien en el canon, por lo pronto, como una serie encadenada de listas de lectura. Lo que hay que leer si se quiere estar al tanto en un determinado tema. Este tema del canon filosófico es el tema de qué libros y autores son preferidos o preferidas por una determinada comunidad. ¿Qué pasaría si expresiones tales como experiencias de intrusos, vértigos argumentales, razón porosa, fueran tan visitadas en las cátedras y en los libros como sustancia, esencia, sintético, analítico, contenido representacional, biopoder, etc.? ¿Qué pasaría si pensamiento nómada fuera par de idealismo trascendental o realismo modal? Más allá de las expresiones mismas, el armazón que las sostiene no está exento de tensiones internas y de presiones externas, como cabe esperar de cualquier propuesta filosófica. Ese no es un obstáculo para convertir este libro y otros de Carlos Pereda en lectura obligada. No es un libro que se lea ligeramente, por más que cada parte tenga una relativa independencia respecto de las otras, pero es un libro que no se olvida fácilmente. Y no olvidarse fácilmente es acaso el sello de fuego de lo que llamamos canon filosófico. El impacto que puede hacer la obra de Pereda en un nuevo y posible canon filosófico contemporáneo es, en primer lugar y fundamentalmente, el de una enseñanza no doctrinal. Nos prepara para reconocer la arrogancia característica del discurso filosófico contemporáneo en muchísimas publicaciones, papers se llaman, escritas desde el atrincheramiento guerrero de las identidades fijas. Nos recuerda, muy sutil y al mismo tiempo desenfadadamente, que no es necesario adherirse a ninguna de las etiquetas prefabricadas del mercado académico dominante, que no es necesario escoger entre la originalidad filosófica y la originalidad de la escritura, y que, para ponerlo así, el asedio nunca cesa, que las razones humanas son frágiles y, como las repúblicas, nunca dejan de estar expuestas a tensiones internas y presiones externas al grado que, en muchas ocasiones, fracasan. Pereda nos enseña a dimensionar los fracasos de la razón para, en el proceso, seguir pensando. Se debe pensar a pesar de la fragilidad de las razones. Siguiente. Carlos Pereda quiere en este libro poner a prueba un peculiar principio de autocomprensión, a saber que los animales humanos, al menos en ocasiones, actuamos por razones, y que cuando lo hacemos es inevitable entendernos como personas libres. A este principio lo denomina confianza en nuestra autocomprensión básica. Se trata de un principio harto peculiar. No dice que ciertas propiedades de las personas, como la de ser libres, son producto o consecuencia de otras propiedades, como la de la racionalidad. Dice más bien que, a condición de que los animales humanos podamos hacer ciertas cosas, actuar por razones, una cierta concepción de nosotros mismos, como personas libres, no es opcional. Se nos impone. Y esto es muy importante. Cabe preguntarse qué es lo que lleva a Pereda a denominar confianza a la presunción inicial, a esta presunción inicial de la razón práctica, como a veces también la llama. De esto se habló un poco en la mañana, pero solo un poco. Aquí hay otro ángulo que espero que enriquezca la discusión. Cabe preguntarse también cuál es el objeto de la confianza, si la confianza es la piedra angular de nuestra autocomprensión como personas libres. En todo caso, no se trata de cualquier tipo de confianza. Vean, ese es un libro sobre la confianza. Sin ella, tal parece que no seríamos las personas que somos. La pregunta sobre la naturaleza de esta confianza básica no es baladí.
No se trata de una mera actitud disposicional que las personas puedan tener o no hacia un objeto, que bien puede ser ellas mismas, sino que es parte de la infraestructura metafísica, me atrevería a decir, de lo que resulta ser una persona. Parte de la fuerza del argumento inicial de Pereda radica en que, como resultado de procesos que él describe como experiencias de intrusos, ahora vemos un poco de esto, como resultado de esos procesos, esta confianza básica no solo puede perderse, sino que resulta de plano derrotada. Antes de explorar someramente esta noción perediana, no sé si nos va a dar tiempo, notemos ahora que por un argumento simple, tal parece que hemos de contemplar la posibilidad de que los animales humanos dejen de ser las personas que son en un momento dado. En efecto, puesto que la confianza básica permite que seamos las personas que somos, si esta puede perderse o ser derrotada, tal parece que podemos dejar de ser las personas que somos. Esta conclusión no tiene nada de dramático si la entendemos meramente como la posibilidad de reinventarse o de volver a comenzar en la vida. Todos hemos pasado un poco por ello. Me parece, sin embargo, que podemos dejar de ser las personas que somos en un sentido más radical o profundo. Es decir, no dejar de ser la persona que éramos en este o en aquel aspecto para convertirnos en otra persona en este o aquel aspecto, sino dejar de entenderse como persona libre y como responsable de ciertas decisiones y acciones. Esto es lo que quizás se podría llamar despersonalización. En contra de esta confianza básica, entonces lo voy a repetir, trabajan fuerzas poderosas, nos recuerda Pereda, sobre las que no parece que tengamos ni podamos tener control alguno. Así, la presunción inicial de que los animales humanos somos personas libres y tratamos con personas libres en la medida en que nos damos y nos podemos dar razones normativas, esta presunción inicial sufre al menos dos tipos de mates, los de la primera y los de la segunda naturaleza, como le gusta ponerlo a Carlos. Aunque la expresión perediana experiencias de intrusos remite a una variopinta clase de situaciones y en últimas al continuo, como él también lo llama, natural, personal, social de la memoria, su característica es una cierta manera de vivir deseos, creencias y emociones por parte de un animal humano. Para las personas, tales deseos, creencias o emociones son y se presentan como avasalladoras al grado que dificultan o de plano impiden la acción. Lo voy a saltar un poco. La expresión experiencias de intrusos merece ser examinada un momento. Por un lado, en su presentación inicial, las experiencias de intrusos son determinados tipos de estados mentales, deseos, creencias, emociones, caracterizados por ser avasallantes y producir daño a la persona que los padece. Como estados mentales tendrán su fenomenología, su qué se siente para la persona que las padece. Tal fenomenología parece estar ligada al daño, al dolor y a la patología. Como estados mentales, vienen en tramas, no se dan espléndidamente aislados de la acción y de las múltiples prácticas o instituciones de las que participa una persona. Para Pereda, las experiencias de intrusos están insertas en los diferentes usos de la memoria personal, natural y social, por lo que no se puede esperar identificarlas como tales en todos los casos. Al ser avasallantes, son un obstáculo más o menos grande para la acción y como una enfermedad producen desde molestias leves hasta sufrimientos muy intensos. En realidad, como se ve, las experiencias de intrusos van mucho más allá de meros estados mentales o psicológicos de una persona. Desde obsesiones más o menos triviales hasta la mismísima y vilipendiada histeria. Incluyen, sí, condiciones mentales patológicas, entre comillas, en continuidad con formaciones sociales, herencias emocionales e ideológicas, así como prácticas institucionales ciegas, sordas y mudas. Ahora bien, en este punto, Pereda empieza a escandalizar. Ante las experiencias de intrusos, las cuales se multiplican en casos y variedades, ¿qué pasa con lo que hemos llamado nuestra confianza básica? Y ahora leo de la página 30 de este libro. Cito, es con esta estofa tan turbia
estos seguimientos narrativos no pocas veces presa de experiencias de intrusos, como asumimos nuestra vulnerabilidad. Es una pregunta. Como asumimos nuestra vulnerabilidad para reconstruirnos y reconstruir la sociedad y sus diversos nosotros. Otra pregunta. Con tales interrogaciones proclives a las peores distorsiones, proponemos abandonar los mundos de sombras con esas extrañezas, animales que se comprenden como personas libres que colaboran entre sí para construir sociedades libres. Esas extrañezas. Varias, fin de la cita. Varias angustias metafísicas se concentran en estas líneas. Una es la de la reconstrucción de las personas y las sociedades, otra es la del abandono. No me voy a meter demasiado en estas dos angustias metafísicas, pero me interesa simplemente señalar que están ahí. La primera, entonces, es que un mensaje, digamos, la primera angustia metafísica atiende una respuesta a procesos dañinos, destructivos, como en las experiencias de intrusos, ¿no? Esperamos algo. Un mensaje permanente de Pereda es que las personas y las sociedades se hallan en constante hacerse y deshacerse. No es tan solo una divisa de la adaptación de un animal vulnerable a un entorno adverso y hostil. Se trata también de interrogar los límites, traslapes y sobrelapes de diversos conceptos cargados de valor, tales como el de colaboración social, la libertad y la igualdad. Esto lo voy a dejar, no voy a mencionar nada de esto. Voy a hablar un poquito sobre la segunda angustia metafísica, es el abandono. Esa es una angustia. El abandono, entonces, acusa una esperanza alguna vez abrigada de que las cosas serían mejores, que se recompondrían, que dejaríamos el autoengaño y aceptaríamos la autoceguera que acompaña nuestra profunda vulnerabilidad como criaturas humanas. Nótese que estos parecen temas más existenciales que epistémicos o de otro orden, ¿no? Cuando se confrontan las múltiples variantes de las experiencias de intrusos con nuestra confianza básica en que somos agentes sensibles a las razones normativas y explicativas, no siempre está clara la lección que haya de extraerse. Incluso si la confianza básica es, como cualquier confianza, una actitud disposicional que se presenta en grados, cabe preguntarse si esta puede perderse por completo, ¿no? Regresando al tema anterior. Puede hacerse el experimento mental, pero no es ni siquiera necesario en el panorama del tecnofeudalismo actual. Las más graves distorsiones... Las más graves distorsiones de la subjetividad individual contemporánea ocurren en correlación con la reducción de la experiencia humana a una serie de elecciones autoprogramadas. El algoritmo reina no solo porque promete satisfacer deseos y vacunar contra la frustración, sino porque deshace el continuo orgánico, natural, mental, social de la persona y lo sustituye por un continuo mecánico de preferencias lineales que podrían ser de cualquiera, pero que se fetichizan hasta convertirse en la esencia líquida de la persona misma, su perfil. Bueno, aquí Pereda evita dos tentaciones filosóficas sobre las que se habló un poco en la mañana, o dos vértigos argumentales, el de la desconfianza sistemática y el de la obstinación. Los voy a dejar solamente apuntados por mor del tiempo. Sí, voy a hablar ahora sobre otra parte, digamos, porque la última de las de estos dos vértigos argumentales tiene que ver con el dogmatismo, y este dogmatismo, digamos, se conecta con otro personaje y otro dispositivo, si se quiere hablar así, de Pereda, que él encapsula bajo el nombre de mitologías del guerrero, ¿no? Son experiencias de intrusos, es un espectro de las experiencias de intrusos que él denomina mitologías del guerrero, y sobre esto voy a hablar brevemente ahora. Estas peligrosas fantasías colectivas que son las mitologías del guerrero nos hacen olvidar que los animales humanos, junto con sus teorías, prácticas e instituciones, pertenecen a los procesos de la vida y por ello, nos recuerda Pereda, son siempre contingentes y precarios. Es propio de la mitología del guerrero, tanto en quienes asumen el personaje como en quienes le incentivan,
ver el mundo social como si estuviera dividido en dos clases y solo en dos clases, los aliados y los enemigos. Como decía el otro día Carlos en una conferencia sobre Kant, los chingones y los culeros, ¿no? Y estoy citando a Carlos. Típicamente, aunque no siempre, se trata de una serie de fantasías masculinas que tejen de mil maneras la ficción de la invulnerabilidad personal y la colectiva. Además, según Pereda, tales fantasías tienden a reducir la complejidad de la vida a una o dos oposiciones convenientes, con lo que el resultado es, lo cito, la eliminación de las engorrosas deliberaciones normativas. Fin de la cita. Y cuando las razones normativas se arrojan por la ventana, lo que se puede esperar es la atrocidad en alguna de sus múltiples formas. Cabe preguntarse en este punto si con la descripción schmittiana de la mitología del guerrero, Pereda se propone denunciar lo que durante algún tiempo se llamó ideología. En una de sus difundidas versiones, solía decirse que la ideología es una falsa conciencia, con lo que se planteaba el acertijo del oxímoron o la presunta contradictio in adjecto. ¿Cómo puede la conciencia, la cual se toma a veces como sinónimo de conocimiento, o bien como acceso a objetos o a datos, cómo puede la conciencia ser falsa? En su imprescindible Creer, saber conocer, Luis Villoro propone, quizá más prudentemente, entender la ideología en el contexto de las creencias y las razones para creer, particularmente en el contexto de una ética de las creencias. Así, una creencia ideológica para Villoro es tal que, independientemente de si hay o no datos y evidencias que la respalden, solo los intereses del creyente o la creyente cuentan en su formación y en su preservación. Como toda creencia, podríamos agregar, las creencias ideológicas vienen en racimos y forman así sistemas de creencias ideológicas que se apoyan y retroalimentan de tal modo que se inmunizan mutuamente en contra de cualquier objeción y evidencia. Esto, me parece, retrata bastante bien la fantasía colectiva de invulnerabilidad expresada en lo que Pereda llama la mitología del guerrero. Así surge lo que podríamos llamar un problema adverbial. Es el siguiente. En muchas ocasiones parece difícil establecer una diferencia nítida entre las creencias motivadas por intereses personales o de grupo, por un lado, y las que están motivadas por capturar una parte del mundo, natural, social o vital, y que pueden respaldarse en lo que Villoro denomina razones objetivas, por otro. Una creencia ideológica puede ser también una creencia verdadera, autorizada por los datos y las evidencias. De hecho, parece seguro decir que el discreto encanto de la ideología radica precisamente en que captura con efectividad una parte de la realidad social. Además, como es evidente, el conocimiento científico mismo puede ser un interés, por lo que surge también la posibilidad de que toda creencia, incluso las creencias bendecidas por la investigación científica, sean en alguna medida también ideológicas. De modo que surge un dilema. O bien todas las creencias son en parte ideológicas, o bien no hay creencias ideológicas. Es decir, creencias que se formen y mantengan solamente por los intereses de los creyentes. Hasta ahí Villoro. Sigo. Es difícil plantear un dilema análogo con los recursos de Pereda, y eso es quizá una fortaleza de su planteamiento. Hay que recordar además que la mitología del guerrero es una forma de experiencia de intrusos y como tal no incluye solamente creencias, sino también deseos y emociones. Permítaseme intentar formular el problema en términos de avasallamiento, el elemento característico de la experiencia de intrusos. Si las mentes de las personas se encuentran siempre avasalladas en alguna medida por creencias, deseos y emociones que ellas mismas procuran no tener para actuar de ciertos modos, entonces todas las experiencias son en alguna medida experiencias de intrusos. O bien no hay tal cosa como experiencias de intrusos, puesto que no hay experiencias que avasallen completamente la mente de las personas. Ahí está el adverbio. Y por eso el problema adverbial. Recuérdense que las experiencias de intrusos impiden o tienden a impedir la acción. Mejor dicho, en esas experiencias la conexión entre volición y acción está cortada. La persona no puede actuar según sus deseos, intereses y planes de vida. Debe ser evidente que tal situación de existir no puede generalizarse.
Si nunca hubiera una conexión entre creencias, deseos y emociones de una persona y sus acciones, entonces estaría en duda de que se trate de un agente, que la persona sea un agente, más aún que sea una persona. Esto es quizás parte de las objeciones que ya Pereda anticipa. Por ello, su salida, su solución, según se vea, es a un tiempo subir la apuesta y evitar los dilemas, es decir, la estrategia de los túneles y los rodeos. Pereda sube la apuesta porque recurre ahora a ciertos valores sobredeterminados, el de la colaboración social y el de la libertad. Evita el dilema con su muy característica respuesta: no todo está perdido, algo se rescata. ¿A qué me refiero? La mitología del guerrero y las herencias sociales con las que se correlaciona proceden sobre una reducción del todo a una parte. Recurrir a los valores sobredeterminados de la colaboración social y la libertad no es solo un expediente argumental, sino alzar las expectativas. Y el dilema lo evita Pereda rescatando los matices del todo. De ahí de un posible eslogan o consigna de este panfleto civil: no todo está perdido, hay opciones. Voy a ir hacia el final, por mor del tiempo y de la discusión posterior. Bueno, entonces, el pensar nómada, voy hacia las conclusiones. El pensar nómada, esa especie de pragmatismo muy latinoamericano, me gustaría decir, se quiere contrastar con las mitologías guerreras que crean modelos para pensar o concebir ciertas prácticas humanas, la filosofía de las esencias identitarias y de las identidades esenciales. Autoinmunes y atrincheradas contra cualquier evidencia, las convicciones guerreras y su constelación de creencias, deseos y emociones crean modelos que nos mantienen cautivos, como diría Wittgenstein. El pensar nómada, con sus pasajes, retiradas estratégicas, túneles y fuentes, se presenta como una alternativa, acaso la única alternativa con esperanzas, a las acometidas cada vez más intensas del pensar guerrero y todas sus asociaciones morales y políticas. Consideramos un momento, ya termino, la construcción histórica como un producto del pensamiento nómada, que es el tipo de construcción en el que Pereda invierte sus esfuerzos, ¿no? Que es por lo que le apuesta su posición y su reconstrucción de los modelos de libertad, ¿no? La construcción histórica. Arriba sugerimos una conexión entre el uso de los argumentos histórico-críticos y el concepto de emancipación. La estoy sugiriendo ahorita, ustedes no escucharon esto. En efecto, tal parece que los argumentos histórico-críticos pueden ser usados para cuestionar, resistir y subvertir prácticas sociales consideradas opresivas. En esa medida, los argumentos históricos tienen un potencial emancipatorio. Se trata de una crítica encarnada por una determinada práctica social, la cual genera las condiciones para ir más allá de aquellos aspectos de su propio devenir que no pasan en el presente la criba de las mejores razones. El constructivismo perediano tiene como nota la asincronicidad del tiempo histórico. Diferentes tiempos coexisten en un mismo periodo. Por ello, entre otros motivos, parece natural incluir el pensar nómada entre aquellas propuestas filosóficas que enfatizan y hacen espacio para el potencial emancipatorio de la crítica histórica. Esta, acaso, sería una clara ventaja sobre su alternativa racionalista, que él ha de alguna manera desechado en el libro. El modelo simple de la libertad como autonomía, que es la kantiana en realidad, la cual no tiene este tipo de argumentos entre su acervo, kantiana con husserliana. No obstante, Pereda escoge no enfatizar estas características del pensamiento nómada, que por cierto lo acercan un tanto a una cierta teoría crítica, por lo menos la teoría crítica que a mí me gusta. Y eso es motivo de gran interrogación e intriga, al menos para mí. Es cierto que los proyectos que se promueven como emancipatorios pueden fácilmente convertirse en su opuesto, por lo que acaso cierto recelo ante la retórica de la emancipación está justificado para Pereda. Más aún, es relativamente fácil colocar el concepto de emancipación dentro de las mitologías guerreras, pues puede convertirse en una forma de afiliación identitaria fija y adversativa. En otros términos, las filosofías de la emancipación se hallan en casa en las mitologías del guerrero y retroalimentan una forma particularmente aguda de oposición
la disyunción, otra vez, ellos, nosotros, como centro de la vida social y personal. Hay entonces, me atrevería a afirmar, una tensión subyacente en el pensamiento nómada de Pereda, una tensión que llamaré la neurosis de la emancipación, falta de mejor expresión. Por un lado, el pensamiento nómada solo puede ser una alternativa a las mitologías guerreras y a los modelos que nos han mantenido cautivos, a condición de que reconozca el componente emancipatorio de su modelo de libertad en el constructivismo histórico. Pero, por otro lado, no se permite enfatizar demasiado el componente rompedor y emancipatorio del pensamiento nómada, a riesgo de incurrir en alguna variante de la mitología guerrera de la que busca deslindarse. Esta tensión se replica en cuanto se plantea la pregunta por las lecciones metafilosóficas del pensamiento nómada. Por un lado, Pereda no parece querer decir que el pensamiento nómada lo deja todo como está, es decir, que se expresa únicamente en la descripción de cómo se articulan ciertos conceptos y ciertas prácticas socialmente aceptadas, sino que tiene un poder de, como él mismo diría, un poder transformador de las prácticas y así de lo que hacemos con conceptos. Pero, por otro lado, reconoce la precariedad de las razones, incluso de las mejores razones, en las vidas humanas de por sí vulnerables. No es una crítica infame, sino una mera constatación, señalar que esta tensión es irresoluble. Es por eso, acaso, que la impronta filosófica y vital más duradera de este panfleto de Carlos Pereda es el recordatorio de que, lo cito, habitamos en medio de una cambiante y a menudo difusa distribución de luces y sombras. Fin de la cita. Muchas gracias. Muy bien, pasamos a las preguntas. Si Carlos quiere decir algo. Bueno, Carlos, ¿quieres? Al final. Bueno, Moisés, Guillermo, ¿alguien más se levantó de mano? ¿Ustedes? Bueno, Guillermo, Moisés, Guillermo. Mi pregunta es para Ángeles y para Gustavo, y me da mucho gusto que hayan coincidido en esta mesa, porque fue muy sorprendente para mí ver que ambos abordaron esta preocupación, cada quien a su manera, de la importancia de hacer más justas las relaciones entre grupos en sociedades altamente plurales. Pero llegaron a conclusiones prácticamente opuestas, inspiradas por el pensamiento de Carlos, ¿no? Lo genial de su pensamiento. Sí, eso le pasa a los grandes filósofos, ¿no? Platónicos de derecha a izquierda. Gustavo sostuvo, hizo una defensa férrea de una mejor argumentación pública, la importancia de mejor argumentar e incluso de mejor argumentación institucional. Y Ángeles llegó a un punto donde dijo en cierto momento que las relaciones horizontales basadas en la escucha, como una manera de mejorar y de tratar de llegar a ciertas relaciones justas, implicaba actitudes no racionales. No de razón, no de ofrecer razones, no de ¿cómo se dice? Irracional. No racional. No racional. No dije ir. No tiene que ver con racionalidad, tiene que ver con razonabilidad. Dije, pero no importa, sigue. Bueno, pues sí importa, porque en parte dije, no puede acordarse a través del debate racional. Total, no significa que sea irracional. Okay. Son cosas no muy a través distintas. del debate racional. Bueno, Sí. eso me parece totalmente opuesto a lo que mencionaba. Sí, Gustavo. sí. Y creo Pero que no porque sugiera irracionalidad, solo eso es lo único que bueno, importa. pues ahora Sí. tú me explicas. Sí. Porque justamente yo creo que el pensamiento de Carlos, por más crítico que sea, orbita hacia la interpretación de Gustavo y a la fundamentalidad de mejor argumentar en nuestras relaciones personales, públicas, políticas, etcétera, ¿no? O sea, creo que si le quitamos eso a Carlos, pues ya no es Carlos, ¿no? Pero yo por eso dije que yo iba a usar las ideas de Carlos para decir otras cosas. Y lo dije desde el principio porque yo justamente creo que hay algo que es muy valioso de leer a los otros. Y yo no estoy buscando la interpretación correcta de Carlos, y por eso le dije, creo que no vas a estar de acuerdo conmigo en mucho. Pero creo que lo que dice Carlos también se presta para ir en la dirección que yo quiero. Eso es lo Entonces, mi pregunta sería eso, ¿cuáles esas actitudes, ese diálogo no racional? ¿En qué estás pensando realmente como algo que necesitamos, además de todo lo que Carlos y Gustavo han propuesto, para tratar de llegar a relaciones más justas entre
entre grupos en sociedades altamente plurales. En tu caso, en el caso del pluralismo cultural, tú hablaste del pluralismo más en general, ¿no? Que puede ser de creencias religiosas o toque. Sí, básicamente lo que yo quiero decir es que tengo una concepción del espacio público muy distinta y que creo que está más alimentada de algunas feministas, ¿no? De algunos feminismos sobre el espacio público. Entonces, básicamente la idea es que si uno pretende que estás en un espacio igualitario donde el debate racional es lo que va a prevalecer y nos va a permitir ponernos de acuerdo, entonces lo que haces es que siempre, ¿quién determina cómo es racional y qué es lo racional, no? Siempre, y esa era parte de la idea de la razón arrogante, y por eso lo de Carlos me es muy útil, porque en general, y eso Fraser lo dice en muchos lugares y de muchas maneras, y no solo ella, ¿no? Por ejemplo, los feminismos de las mujeres bolivianas o de las mujeres ecuatorianas también lo hacen ver, ¿no? Entonces, ¿quién decide qué es el debate racional? ¿Cómo debemos debatir? Si tú estipulas reglas de cómo se debe debatir, entonces, ¿quién las estipula? Y el que no las cumple es ellos que siempre quedan fuera. Y entonces, ¿en qué sentido? Ahí hay un diálogo racional en el sentido de la estipulación de lo que significa ser racional de acuerdo con un grupo, ¿no? Y eso es precisamente lo que yo creo que no debe ocurrir. Entonces, por eso, tengo un texto más largo sobre la escucha, lo que yo creo es que, y uso la idea de María del Rosario Acosta sobre las gramáticas de la escucha, que lo que tenemos, y por eso al final apelo grandemente al silencio. Porque lo que creo es que siempre estamos presurosos por interpretar, por decir lo que el otro dice, por tratar de comprenderlo, cuando en realidad muchas veces el problema es que no podemos, no es que no queramos, es que no podemos comprender a la otra persona. Entonces muchas veces el silencio y permitir que a través de las prácticas y los quehaceres se vaya viendo hacia dónde nos vamos. Yo entiendo que, y es lo que siempre se esgrime, que bueno, pero entonces eso nos va a tomar mucho tiempo, o eso es imposible en una sociedad como la nuestra. Bueno, yo creo que estamos en una sociedad en tan malas condiciones que requerimos apelar a lo imposible, porque de otro modo no vamos a ir a ninguna. Ese es básicamente mi idea. Solo para abonar, estamos en el homenaje de Carlos, que tiene un texto más reciente donde habla de formas de violencia en la argumentación. Y muchas de estas inquietudes, como de qué tipo de argumentación se puede dar, que cuenta como una razón en ciertos ámbitos políticos, son abordadas ahí también desde... Sí, yo usé los textos que tiene sobre arrogancia, la razón arrogante. Es el libro, y luego tiene uno muy bonito, que es el que más cito, que ahorita se me olvida el nombre, pero está en Diamond, en la revista Diamond publicada. Muy bien. No, pues muchísimas gracias. Sí, yo también veo que a Ángeles también le importan muchos problemas que me importan a mí, pero quizá vayamos en vías distintas, ¿no? Mi vía, si se me pudiera decir de esta manera, pues es una vía más kantiana, ¿no? Es más habermasiana, con algunos toques quizás incluso hasta de Rawls, ¿no? La idea para mí es que, claro, habría que investigar aquí si la argumentación tiene o no, pero yo creo que sí lo tiene, como lo plantea Carlos, reglas constitutivas y reglas regulativas. Y las reglas constitutivas vienen dadas, digamos, por la propia estructura de la argumentación, no vienen dadas por un grupo en particular, ni vienen dadas por el patriarcado, ni vienen dadas por una razón blanca, etc. Y hay que discutir ahí muy bien qué es un buen argumento. Y yo lo que creo es que justamente lo que permite la argumentación y la manera en que Carlos ha planteado la argumentación y la manera en que lo entiende, yo creo que Rawls, Habermas, etc., es que está caracterizada por una expansión y por una inclusión potencial de prácticamente todo participante, ¿no? Y que esas clausuras o esas exclusiones de la argumentación, el curso mismo de la argumentación, se pueden superar, se pueden ampliar y se pueden dinamitar esas clausuras, ¿no? Y por eso yo hablaba tanto de las argumentaciones que se dan, digamos, en el ámbito institucional, estructuras formales, parlamentos, partidos políticos, que no se pueden dejar de lado, pero al mismo tiempo las argumentaciones informales que se dan fuera de esos ámbitos. Y en ese juego de argumentaciones, yo creo que constantemente hay un proceso de crítica y de ampliación de la propia razón en el espacio de la argumentación sin trascender la argumentación. La escucha puede ser muy importante, claro, no hay que dejarla de lado. Yo aquí, no sé qué pensaría Carlos, pero yo la incluiría como una especie como de virtud, ¿no? De las que hablan, las virtudes epistémicas. El principio de caridad sería uno, el saber escuchar sería otro, pero esas virtudes
podrían incluso en silencio, quizás, ¿no? Que a veces esta es la mejor manera de posicionarte ante una argumentación, es el silencio mientras el argumento lo dejas como dice, ¿no? Que te empiece a entrar por la cabeza, en fin, puede ser también una especie de virtud epistémica, ¿no? En el sentido que las plantea Carlos en el proceso de argumentación. Y bueno, sí, yo en este punto estoy más posicionado del otro lado, ¿no? Sí, solo quiero decir una cosa rápida. Sí, yo creo que sí fue muy interesante. De hecho, cuando lo escribí, estaba muy sorprendida. Porque en efecto son dos posiciones, o sea, estamos hablando de lo mismo, pero desde lugares súper diferentes. Pero lo que es interesante es que se puede ver. Y nada más, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Sí, Guillermo, por favor. Bueno, me encantó la mesa. Una mesa que no tuvimos una mesa como esta en el homenaje de hace 10 años, fíjense. Yo creo que estamos en ese sentido como avanzando en el estudio de la filosofía de Carlos, ¿no? Y también pues con las exigencias de los tiempos. Yo quiero hacerles como una pregunta a todos, ¿no? Que tiene que ver con ¿cuál es la filosofía política de Carlos Pereda? Hay una filosofía política en Carlos Pereda. Bueno, yo creo que lo primero que podemos responder es que Carlos mismo no la ha hecho, ¿no? O sea, no ha escrito un libro de filosofía política. Y sin embargo, en toda su obra, pero en toda absolutamente, siempre hay ideas que nos hacen pensar en la política. Y no solo, creo yo, en la política de manera muy general, ¿no? O sea, sino en la política del momento. Yo sé que Carlos, el otro día le pregunté a Carlos, Carlos, hay digamos, como momentos de tu obra, ¿no? Puedes así hablar como, ¿no? Y me dijo, no, yo creo que no estoy de acuerdo ahí con el autor. Es evidente que muchas de las preocupaciones políticas, ¿no? Tácitas o implícitas, ¿no? En la obra de Carlos tienen que ver con la realidad política, ¿no? Una es, creo, la filosofía, o lo que podríamos encontrar como filosofía política en la obra de Carlos en los años 90, y otra muy distinta es ahora en los 2020. O sea, cuando, por ejemplo, cuando hablaba Gustavo, ¿no? Me parecía que estaba escuchando hablar al Pereda más joven, al Pereda del siglo pasado. Al Pereda El joven Pereda, claro. Y del joven Marx. Al Pereda joven. Al Pereda que estaba atento a lo que pasaba en la construcción de un gobiernos democráticos después de la caída del muro de Berlín, en la transición en México de un modelo político como el del PRI a una democracia representativa popular, democracia representativa liberal, ¿no? Pero cuando oigo a lo que nos dice Efraín, es claro que Carlos ya está viendo el problema del populismo, está viendo la cuestión de los enfrentamientos tan terribles, de la polarización, ¿no? Entonces, sí hay ahí una historicidad en el pensamiento de Carlos, que esa la tendrán que ir, yo creo que, estudiando ¿no? los historiadores de la filosofía, quizá a nosotros nos queda un poquito cerca. Entonces, a veces, de lo que dice Carlos, o sea, podríamos decir, claro, lo que pasa es que Carlos defiende, aunque no lo diga tal cual, aunque no haya escrito un libro sobre eso, una democracia deliberativa, ¿no? O sea, la filosofía política de Carlos se parece a la de Habermas, ¿no? O sea, la filosofía política de Carlos Pereda es una versión de aquí, de América, de Habermas. Otros pueden decir, no, o sea, en realidad no se trata de eso, o sea, por supuesto, hay otros elementos. Tú señalabas, por ejemplo, Gustavo, elementos de democracia constitucional, ¿no? Pero también lo que nos decía Ángeles acerca de cómo podemos trazar un vínculo entre la crítica a la razón arrogante, ¿okay? Y la crítica, por ejemplo, al Estado homogéneo de Guillermo, pues podría ser pensar que
yo digo que Pereda pues, podría simpatizar con algunas versiones de una democracia comunitaria. Entonces, de repente, pues sí, o sea, parece que hay rutas dentro de la misma filosofía de Carlos que nos pueden llevar hacia una cosa o nos pueden llevar hacia otra cosa. Claro, es que no hay esa filosofía política Pereda, pero entonces la pregunta se vuelve a plantear. O sea, no es que no la haya ahorita, pero podemos nosotros, a partir de lo que nos está ofreciendo Carlos, formular una filosofía política. O sea, ¿podría alguien, por ejemplo, escribir un libro que se llamara Filosofía Política Perediana? No lo sé. Y es que yo veo a Efraín diciendo no, porque yo creo que más bien, o sea, podríamos replantear el asunto, ¿no? Más que una filosofía política implícita o tácita, a mí me gustaría pensar más bien en que lo que hay en la obra de Carlos es una pedagogía política, no una filosofía política, una pedagogía política, ¿no? O sea, Carlos, por supuesto que su filosofía no está aislada de la política, de los vaivenes de la política, de todos los problemas que hay en el mundo, pero lo que hace Carlos no es proponernos una forma, o sea, una forma de gobierno, una forma de organización, una forma, ¿no? Sino lo que nos está haciendo es enseñarnos, ¿no? Yo subrayo mucho el elemento pedagogía, me parece que Carlos es un humanista, un pedagogo humanista, como en otras circunstancias lo fue Andrés Bello, Justo Sierra, Carlos Vaz Ferreira, ¿no? Es un educador en ese sentido, muy amplio la palabra. Lo que nos está haciendo es una pedagogía política, lo que nos está enseñando es, mira, más allá de cuál sea la forma de democracia que tú presentes, ¿no? Tienes que tener en cuenta estas cuestiones, tienes que tener en cuenta los vicios de la razón, tienes que tener en cuenta los errores y los problemas en los que podemos caer. Entonces, regreso y aquí les dejo la pregunta. ¿Filosofía política de Carlos Pereda? No. Pedagogía política, sí. No sé qué opinas. Yo sí tengo cosas que decir. No, quería decir que me parece que los tres, y sobre todo Gustavo y Ángeles, les preocupa con razón que tiene que haber lo que Ángel llamaba un mediador entre las personas, las comunidades, los pueblos, etc. Y me parece que la diferencia básica aquí es qué pensamos que puede ser ese mediador. En el caso de según ustedes, el de la izquierda, de Gustavo, sería alguna forma de Estado democrático. En el caso de Ángeles, bueno, ella dijo que no sabía, pero mi sospecha es que no es algún Estado, sino alguna otra forma de vínculo. Y en el caso de Efraín, sospecho que tiene diferentes variantes de eso. Bueno, pienso que esa es una vieja polémica en el pensamiento político desde el siglo XVIII, XIX. ¿De qué es posible? Quizá eso que Kant deja un poco en suspenso, que es que una última fórmula del imperativo tiene que ser algo así como un reino de los fines, pero claro, no sabemos cómo, mejor dicho, sabemos
que varias propuestas ha habido de cómo se articula ese reino a los fines. Algunas es un Estado, otras una pluralidad de comunidades, pero el problema es que me parece que sigue abierto. En favor de Gustavo está, o mejor dicho, en favor de la izquierda en este momento de la mesa, está en que, bueno, nos resulta muchas veces difícil pensar en sociedades muy complejas, como son las actuales, alguna forma de articulación que no sea un Estado. Entonces, el principio de realidad estaría de este lado. Siempre, pero siempre uno de los ingredientes de la tradición ilustrada fue la imaginación. Así que siempre me pueden decir, bueno, que hasta ahora las cosas hayan sido así, no es ninguna prueba definitiva. Pero creo que el debate va a seguir entre los que dicen, bueno, nosotros no nos imaginamos nada que pueda hacer esa mediación, que no pueda ser algún tipo de Estado, un Estado democrático, deliberativo o lo que sea, y los otros van a decir, bueno, que siempre ha sido así, no importa, en la historia han cambiado tanto los Estados, pero bueno... Bueno, y el Estado no siempre existió. No, por eso mismo, aunque ha habido siempre formas claro, pero no muy centralizadas de organizar las sociedades. Entonces el debate creo que sigue abierto y no hay mediaciones. Cada uno seguirá apostando y creo que en algún sentido en estas discusiones el concepto de apuesta se vuelve muy importante, sobre todo de un lado. Algunos dirán, bueno, la historia realista habla a favor mío, y otros dirán, bueno, sí, pero eso no es ninguna prueba definitiva. Muy bien, sí, claro, por supuesto. Sí, primero es que es cierto, pero ahí podemos irnos a otra discusión, que es una discusión más metafísica de la realidad, cuál realidad, cómo se narra, quién la narra, desde dónde se narra. Y creo, y por ahí va yo a tratar de abordar la pregunta de Guillermo, porque yo creo que tú no tienes una filosofía, bueno, yo no la encuentro, pero sí tienes una metafísica de la persona que sirve para pensar una política, creo yo. Y entonces, buena parte de lo que dijo hoy Efraín acerca de cómo concibes, por ejemplo, la idea de la confianza básica como lo que te permite ser la persona que eres, y cómo esa idea también está a la base de una manera de pensar las relaciones sociales. O sea, porque el punto es que la confianza siempre es algo que no es de ti mismo para ti mismo, es una cuestión que tiene que ver con lo social, con las otras personas, con el entorno, con el mundo, y a partir de eso estableces un conjunto de relaciones sociales y políticas, y justamente es ahí que te da la base metafísica u ontológica para pensar, creería yo, en una política desde Pereda. Yo eso creo. Yo sí creo que hemos olvidado, y sobre todo en la tradición analítica, hemos olvidado pensar que la política es ontología. Y por eso he hablado de la realidad, por eso empecé por ahí. Y yo creo que una vez que pensamos esas dos cosas juntas, yo tengo la batuta. No, pero creo que es un buen lugar para argumentar a favor de una posición más tipo la que yo sostengo. En efecto, es una discusión que ahí está y que la balanza sube y baja y unos dicen, pero sí creo que pensada la política la política y lo político desde ahí, hay una buena vía de argumentación por el lado por donde yo lo estoy pensando, y creo que tu obra, tu pensamiento y mucho de lo que se ha hablado hoy sobre la confianza sirve para eso.
creo yo. ¿Efraín quiere decir algo? Bueno, sí, en el sentido en el que creo que se entiende la filosofía política más canónicamente, pues no hay una filosofía política como tal, ¿no? Es decir, como una teoría, ¿no? Condiciones de organizaciones sociales o algo así, que distinguen, ¿no?, condiciones ideales de condiciones no ideales, cosas así. Eso no. Ahora, sí creo que hay una, no sé si llamarle teoría, pero al menos en este libro y también en otros, hay una reflexión sobre el poder y sobre las variedades del verbo poder y de la modalidad del poder, ¿no? El poder el poder sobre, etc. Bueno, estas son categorías son categorías evidentemente normativas y que, bueno, pueden prestar el servicio, por ejemplo, a la reflexión ética, pero también pueden prestar un servicio a la reflexión política, sin ser filosofía política. Creo que en eso coincidimos, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes. Sí. Bueno, yo muy rápido, ¿no? Pues yo también le agradezco aquí a mis colegas, a Efraín y a Ángeles, y también la intervención de Carlos. Yo recuerdo hace mucho, en relación a la pregunta de Guillermo, hace mucho en un congreso que fue en el año 2004, en donde vinieron, tú lo recordarás muy bien, vino Christoph Menke, vino Klaus Gunther, sobre teoría crítica. Y Carlos empezó a hablar, hizo una especie como de mapeo muy interesante de algunos problemas de la crítica, cómo había que mapearla, en fin. Y yo recuerdo haberle preguntado, bueno, ¿y esta primera posición se asocia a Kant, esta otra Marx? Y él me contestó una cosa que era muy interesante, ¿no? Me dice, yo no pienso por autores, yo pienso por problemas. No pienso por tradiciones, yo pienso por problemas. Y esto es cierto. Entonces, yo creo que Carlos estaría muy insatisfecho y creo que no le damos justicia a lo que es su pensamiento si tratáramos de ponerle una etiqueta, ¿no? Ahora, yo sí pienso, Guillermo, eso sí, que hay algo así como Hannah Arendt con Kant, ¿verdad? Hay una unwritten political philosophy en el caso de Carlos, y yo creo que esa filosofía política no escrita, yo la siento muy próxima, al menos hasta, quizá habría que hacer la periodización. No conozco ese texto, al que se refirió Efraín, lo tendré que leer, pero yo creo que es un liberalismo de cuarta cantidad. Yo pienso que Carlos está muy cerca, al menos en vértigos argumentales, y hasta, yo creo que es un nivel, está muy próximo. No le quiero poner esa etiqueta, pero yo creo que es muy próximo, un poco entre Rawls y Howard, me parece, ¿no? Ahora, eso es lo que yo pienso, ahí hasta vértigos argumentales. Bueno, ahora, lo que yo sí creo, y me deja mucho pensando esto que dice Carlos, sobre el Estado o no es el Estado. Yo no sé si esto sea también un falso dilema o una falsa oposición, o se podría escapar de esta falsa oposición. ¿Por qué no pensar una democratización del Estado en donde las formas tradicionales de democracia liberal, representativa, etcétera, se puedan aliar, ¿no?, con formas de democracia comunitaria, con autonomías, etcétera, un poco en el sentido en que iba avanzando Villoro? Y yo creo que por ahí quizá habría una posibilidad para escapar como falsos dilemas, ¿no? Esos falsos dilemas también pueden ser una forma de un vértigo argumental, ¿no? En fin, bueno, es lo que yo diría. Gracias. Gracias, sí, Tania. Sí, bueno, ya me ganaron todo lo que iba a decir. Pero voy a participar en 3 momentos. El primero, un comentario, decir que me encantó la mesa, parecía como que se hubiesen puesto de acuerdo, pero cuando veíamos las conclusiones, como ya dijeron, pues no. Después, en la ponencia del doctor Gustavo, a mí lo que me llamó mucho la atención era que de repente nos iban narrando la cuestión de la argumentación, ¿no? Y ahí yo tengo mi escosor, porque una cosa es la argumentación, una cosa es el argumento, y yo esperaba, pero esta es la protesta, aquí viene la protesta, yo esperaba que nos dijera más o menos la teoría de la argumentación de Pereda, cómo abona a una democracia, y una democracia participativa, porque, por ejemplo, podemos ver, como ya lo mencionaba Moisés en algún momento, por eso decía que me la había ganado, no toda teoría de argumentación podría servir para los fines de una deliberación en un espacio público. Entonces, creo que ahí tendríamos que tener como nuestras reservas. Entonces, la propuesta, con esto de que he estado escuchando desde la mañana,
pues sería lo que han hecho nuestros compañeros, por ejemplo, Santiago, Miguel, el propio Ángel y otros compañeros, que de repente hacían el propio Luis, ¿no? Desde la lógica, que nos llevaba a la lógica formal, y pues a veces las teorías de la argumentación no necesariamente están afianzadas en una lógica formal, ¿no? Sino en una lógica informal. Entonces, en esta parte, por ejemplo, yo no dejo esta cuestión que mencionaba también Guillermo, la cuestión pedagógica. ¿Cómo nosotros nos formamos como filósofas y filósofos en el espacio público? ¿Cómo defendemos lo que pensamos, sentimos y demás? Porque ahí viene otra teoría, la coalescente, que ya se mencionaba, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo veo en otro momento no solamente una cuestión política transversal en la obra perediana. Lo que yo veo es una cuestión ética. Y esa cuestión ética, ya después cuando usted le contestaba a Moisés, me di cuenta que la tiene presente, pero que aún no la ha desarrollado, y tiene que ver con esas virtudes epistémicas, que en este caso, sí, una de ellas, por ejemplo, que mencionaba en algún evento Alejandro Herrera, era el principio de caridad, pero que el doctor lo llama el espíritu de rescate, ¿no? Y ojalá que aquí existe ese espíritu de rescate y que nos llevemos. Por ejemplo, yo voy a ir aquí bien fascinada porque ya me dejaron pensando varias cosas, y me gusta que ese intercambio pueda ser no aquí solamente, sino en un espacio también público, donde están las voces de las otras, de los otros y de los otros. Carlos, ¿alguno de ustedes quiere preguntar algo? ¿Más preguntas? Si hay tiempo, yo quiero volver. Sí, Ángeles. Es que la argumentación no racional. No es argumentación no racional. Pues lo acabas de leer. Te la voy a leer, ya te la leí varias veces. Dice, te voy a leer la frase completa. Lo común es lo inefable. Ese es muy fuerte, todas son muy fuertes. Y lo sostengo. No es algo que pueda estipularse, ni que pueda acordarse, a través del debate racional. A través del debate racional. No se puede estipular a través. No es que no hay, que es lo que el liberalismo sostendría, ni legislarse. Es algo que se construye en la práctica cotidiana y que se hace mundo en las relaciones sociales guiadas por la humildad, el silencio y la paciencia. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, en vez del debate racional, cállense. En serio, y veamos qué es lo que de hecho hacemos. O sea, yo creo que en realidad es un llamado a las prácticas y las relaciones. O sea, lo que yo creo que realmente es el fundamento de la política son las relaciones sociales. Y lo que yo creo que muchas veces ocurre es que tenemos demasiada prisa en comprender y por lo tanto no comprendemos. Porque no sabemos estar en silencio. Esa es parte de la hipótesis. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir no es seamos irracionales y gritemos todo. No, lo que estoy diciendo es no me parece que esa sea la solución. Hay muchos argumentos en muchas áreas de es que hay muchas formas de debate racional, ¿no? O sea, precisamente toda tu primera parte era mostrar cómo la razón arrogante bloquea toda posibilidad de entendimiento entre grupos diferentes. Pero tienes una razón porosa, pero razón, quizá es un debate racional que se puede dar porosamente. Bueno, mi hipótesis es que no. Entonces, estamos en desacuerdo. Yo no creo que nos vamos... O sea, no me vas a convencer ni yo te voy a convencer. Lo único que yo quiero decir es apuesto, y por eso lo que decía Carlos es muy importante. Es una apuesta, ¿no? Creo que es una apuesta que no se ha puesto en práctica. Es una apuesta que tiende a silenciarse porque todo el mundo cree que puede explicarse en términos de alguna forma la razón. Y lo que yo estoy tratando de decir es, no se puede explicar como una de las formas de la razón. El silencio no es una forma de la razón, tampoco es irracional ni irracional, no tiene que ver con la razón. Por eso yo creo mucho en lo que hablaba, lo que decía un poco Santiago acerca de la confianza, hicieran creencias o no. Yo creo que hay algo muy básico que es el lugar en el que nos podemos comprender unas con otras y que no pasa por la razón y que no pasa por las creencias ni por nada que esté, ni por ninguna actitud psicológica como previo, ¿no? Y sobre eso también tengo algo por ahí escrito. Entonces por ahí va, es algo más complejo, o sea, pero no, lo que estoy diciendo solamente no es que se propone un diálogo irracional
o jalémonos los pelos, que también podría ser, pero no es eso lo que estoy diciendo, ¿no? Ok, gracias. Pero puedes decidir no hablar, ¿no? Claro. Como resultado de una deliberación, ¿no? O sea, el silencio puede ser Sí, puede ser. una actitud de la persona. No, está en tu obra. ¿Había una pregunta? Sí, Miguel. También posición. ¿Eh? También como premisas adicionales. Para Ángeles, un comentario. El énfasis que pones en el silencio puede hacer parecer que tu posición es como muy quietista, ¿no? O sea, y esto, un quietismo como respuesta a los problemas que enfrenta una nación y que no pueden resolverse mediante el diálogo racional. Si ofreces a eso como opción el quietismo, los únicos que se van a beneficiar de eso son los mismos que se benefician del diálogo racional, o sea, los que ya están encumbrados. Entonces, lo que te quería preguntar es cuáles son los detalles de tu posición, porque no creo que tú quieras defender un quietismo, pero tu énfasis en el silencio lo sugiere. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuál es la práctica opcional que debemos seguir? Yo creo que en vez de hablar, actuar. Entonces es muy pragmatista en ese sentido, y yo creo que las acciones se materializan de muchas maneras, desde instituciones, y yo creo que tiene, desde mi perspectiva, el silencio lo que hace, o sea, esto tiene que ver con la idea de que los marcos de sentido, hay marcos de sentido, y fuera del marco de sentido, hay muchas veces que tú no puedes nombrar lo que queda fuera de ese marco de sentido, porque no tienes los términos, los conceptos, ¿no? Y entonces lo que pasa muchas veces con la alteridad, con les diferentes, y pueden ser las diferencias sexogenéricas, pueden ser los pueblos, las formas de vida de los pueblos indios, pueden ser miles de posibilidades. Entonces todas esas muchas veces, su marco de sentido no es nuestro marco de sentido, y lo que queremos es forzar a que haya un marco de sentido común. Y creo que muchas veces eso no es posible. Entonces yo creo que la manera de comprendernos con esas personas es a través de los actos y las acciones, ¿no? De mirar cómo hacen, de que nos miren hacer, y de que en ese mirar hacer vayas aprendiendo, porque además históricamente lo que ha ocurrido es que aprendemos de las otras personas, a hacer, no a decir. Muchas veces no aprendemos a decir, aprendemos a hacer. Entonces creo que le hemos puesto todo nuestro énfasis en el habla, en el vocabulario, en el lenguaje, y hemos puesto muy poco énfasis en las prácticas. Entonces, claro que no quiero un quietismo, quiero acciones, quiero que nos pongamos a hacer cosas. Esa es como la idea de fondo. Gracias. Muy bien. Sí, una pregunta. ¿Quieres decir algo, Carlos? Silencio. Pregunta, comentario. Sí, para Ángeles. Entonces, porque lo he escuchado con algunas compañeras, y de hecho en el libro que participas de Injusticias Epistémicas, hay alguien, no recuerdo el apellido, Diana, me parece, dice que el silencio se convierte en un argumento. Y aquí, por ejemplo, también lo he escuchado con una compañera de Guanajuato, María Crisantense, que ella dice también que el silencio, a mí todavía eso me resulta problemático. Ahora que tú lo dices, que lo inefable del silencio puede llevarnos a actuar, es como cuando alguien escucha y sabe que hay un problema, posiblemente, y lo soluciona. Pero para llegar a eso, también vienen ciertas fases de razonabilidad. Entonces, no sé, yo me voy con esa duda. Sí, yo no estoy en contra, pero además creo que hay que distinguir razón de razonamiento, de razonabilidad. Estas distinciones, yo creo que Pereda ahí las tiene, y también Villoro. Y por eso a mí me parece que es muy interesante poner a dialogar a Pereda y a Villoro. Yo por lo menos saqué muchas lecciones. Claro, ninguno de los dos probablemente estarían de acuerdo conmigo, pero yo creo que otra vez vuelvo a decir, para mí lo importante de los autores es lo que te llevan a pensar. Y yo por eso de verdad agradezco a Carlos lo que escribe, porque a mí me vuela la cabeza, ¿no? O sea, me pone a dar vueltas. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer exactamente? Lo podemos seguir platicando. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos.